Okay. So I'm very excited to be here to launch this new initiative at LACSE, the HELA initiative, which is Humanitarian Engineering for Las Americas. So we're really excited to be here. And I want to begin by thanking our organizing committee. So first, Juan Lucena, who is from the US and Colombia. He and I and Sandra Mechan from Colombia are the sort of principal organizers of this event. Sandra has been doing most of the hard work, so we really want to thank her for her contributions. But we also have a number of people on the steering committee from all over Latin America. So Ana Moreno is from Puebla at the Universidad Iberoamericana in Puebla. Adriana Santos is here, and she's going to be leading the program today. She's from ESPOL in Ecuador. Roberto Giordano is from Argentina. And then I already mentioned Sandra, Juan, and myself. So we're very excited about launching this new initiative. And so now I'll hand it over to Adriana to run the ceremonies today. Thank you. Thank you, Juan. Bienvenidos y bienvenidas a todas a esta primera jornada de Ingeniería Humanitaria LACSE 2025, que va a ser la primera de muchas en adelante. Muchas gracias a la doctora María Petri, Larrondo Petri, porque esta iniciativa es una realidad el día de hoy. Voy a invitar aquí al podio a la doctora Adriana Santos Ordóñez. Ella es decana de vinculación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador en Guayaquil y será nuestra maestra de ceremonias. Bienvenida, doctora Adriana. Bueno, buenos días con todos. Me complace en darles la bienvenida a esta jornada de conferencias sobre ingeniería humanitaria. En nombre del comité liderado por el doctor Juan Lucena, de la Escuela de Minas de la Universidad de Colorado, y el doctor Palicín, de la Universidad de Villanova, y en nombre de todo el comité les damos la más cordial bienvenida. La ingeniería humanitaria es una disciplina que combina la ingeniería y la importancia de colocar en el centro al ser humano, mediante la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes y a través de la ética, nos vamos a responder la pregunta de cómo debe actuar un ingeniero humanitario. Esto me lleva a presentar a nuestros primeros dos expositores. El doctor Juan Lucena, graduado de Virginia Tech, quien es un referente de la ingeniería humanitaria desde hace más de 20 años en la Escuela de Minas de la Universidad de Colorado, y mediante su investigación se plantea la pregunta, ¿qué es o qué debería ser la ingeniería humanitaria? También nos acompaña en este primer bloque la doctora Sandra Mechan, quien es investigadora educacional, obtuvo su maestría y PhD en Educación y Sociedad de la Universidad La Salle. Ella ha desarrollado la reflexión crítica de la educación tradicional de la ingeniería, la ética y el papel de la mujer en la ingeniería. En este bloque, ambos investigadores nos van a compartir sus hallazgos y aprendizaje en torno a la ingeniería humanitaria. Adelante, por favor, doctor. Bueno, entonces en este primer bloque, como lo decía nuestra querida maestra de ceremonias, queremos dar una pequeña introducción, pero con una ambición de poder generar al final un framework que responda a estas preguntas de qué es, pero también qué queremos que sea ingeniería humanitaria en Latinoamérica. Entonces, para ello hemos preparado un diálogo con el doctor Lucena. En el quiero preguntarte, doctor Lucena, ¿podrías contarnos, tendríamos la presentación, por favor? Gracias. ¿Qué fue lo que motivó la creación del programa de ingeniería humanitaria en Estados Unidos en la Escuela de Minas, doctor? Bueno, gracias. Antes de responder esa pregunta, quiero reconocer esfuerzos que se han hecho como los que ven en esta diapositiva de mapear, de crear una taxonomía de lo que hoy llamamos aquí ingeniería humanitaria. Entonces han habido esfuerzos como ese libro que ven de las ingenierías y otras prácticas técnicas comprometidas de Brasil,
La organización Engineering for Change ha tratado de mapear los diferentes programas, cursos, proyectos en Latinoamérica. Un colega nuestro colombiano hizo una tesis de doctorado sobre ingenierías comprometidas, como lo ven ahí. Entonces, esto lo que ilustra es que hay un deseo de empezar a crear una taxonomía y unas definiciones de lo que es ingeniería humanitaria, y eso es lo que nos complace llevar a cabo aquí en esta conferencia del ACSEI. Entonces, primero quiero mostrarles un poquito de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, yo soy director y profesor de ingeniería humanitaria en la Escuela de Minas de Colorado. Fue el primer programa que se creó en Estados Unidos de este tipo hace 22 años. Es el único de este tipo que estamos trabajando con comunidades impactadas por las industrias extractivas. Ahora más tarde van a oír el testimonio de uno de nuestros exalumnos, Mateo Rojas, y él va a hablar mucho sobre cómo operamos en ese espacio. Somos un grupo de profesores de ingenieros y antropólogos y otros científicos sociales. Esto les voy a hablar un poco de esto. Y como ven en esta diapositiva, es un programa que está basado en 3 pilares, motivados por la justicia social, centrados en las comunidades vulnerables y apuntándole a una sociedad global sostenible. Tenemos programas de pregrado, posgrado y una gran y amplia portafolio de investigación. Bueno, entonces ahora sí a contestar la pregunta de Sandra, ¿qué motivó la creación de los programas de ingeniería humanitaria? Son varias cosas y esto lo ilustramos en esa carátula que ven de Engineering to Help. Ese es un artículo que salió ya hace bastantes años en la revista de IEEE Tecnología y Sociedad, en donde hacemos un análisis de las diferentes fuerzas, eventos que llevaron a la creación de estos programas. Entonces, el primero, como muchos de ustedes saben, es la globalización, el reto de la globalización en la formación de los ingenieros. Esto fue este reto de la globalización fue un incentivo principal para el cambio de los criterios de ABET en el año 2000. Darle a los estudiantes experiencias internacionales para que crearan un espíritu, un conocimiento global de que pudieran saber cómo relacionarse con personas de diferentes culturas, en diferentes lenguajes, etc. Lo segundo es la dislocación del empleo corporativo en la ingeniería, ¿sí? En los años 60 y 70 se podía asumir que uno como ingeniero podía construir una carrera y jubilarse solamente en 1 o 2, máximo 3 compañías, ¿sí? Y crea uno toda una carrera, una lealtad que había entre la compañía y los ingenieros. Se jubilaba uno, le daban a uno su Rolex de oro, le hacían un torneito de golf a nombre de uno y listo, se jubilaba, ¿sí? Eso ya después de los años 80, ese contrato social cambió. Ahora los ingenieros cambian cada rato de compañía, ya no existe ese contrato social y esa lealtad con la compañía se perdió. Muchos ingenieros entraron en cierta forma en una crisis existencial. Bueno, ¿a qué le soy leal yo? ¿Sí? Entonces encontraron el trabajo y el voluntarismo humanitario en eso. Tercero, la cobertura mediática de los sin precedentes del sufrimiento humano. Como ustedes lo han presenciado, terremotos, huracanes, tsunamis, en cadenas de televisión como la CNN, 24/7 podemos ver el sufrimiento humano, ¿sí? Entonces se volvió un negocio mediático las crisis humanitarias. Y por último, la preocupación que tenemos varios en que en la definición del desarrollo sostenible, con las 3 P's, planeta, profit, que quiere decir ganancias, y people, gente, por lo general se enfatizan las primeras 2, las ganancias y el planeta, y muchas veces se nos olvida la gente, ¿sí? Entonces, la gente por lo general es ignorada o en el mejor de los casos relegada a un tercer plano, y es esta carencia de preocuparse por la gente y sobre todo por las prácticas justas
del desarrollo en la gente lo que llevó a la creación de estos programas. Gracias, Juan. Y fue bien interesante como este conjunto de demandas que existían en el entorno para la creación de los programas. Pero finalmente, la tarea de crear un programa de ingeniería humanitaria debe ser algo práctico. Luego hay que definir unos objetivos de aprendizaje, unas metas de aprendizaje. Entonces quiero preguntarte, para poder responder a estas demandas, ¿cuáles fueron las apuestas formativas que se buscaron y que se buscaron lograr implementando estos programas de ingeniería humanitaria? Bueno, para contestar esa pregunta, es una pregunta bastante compleja, pero quiero hacer aquí énfasis en 4 puntos. Entonces, primero, más allá de la formación de ingenieros globales a través de experiencias internacionales, algo que quedó muy escrito y plasmado en los objetivos de ABET 2000, ¿sí? Empezó un interés en la educación de la ingeniería por learning by doing, aprender haciendo en los cursos de diseño, ¿sí? Esto responde a una bifurcación entre lo mental y lo manual que históricamente se plasmó en el siglo XX en la educación de la ingeniería. El libro referente para eso es el que ven ahí en la mitad, Race, Rigor and Selectivity of US Engineering. Este fue escrito por una gran amiga historiadora de la ingeniería, Amy Slayton, en donde ella muestra cómo a través del siglo XX el trabajo manual en la ingeniería se perdió y se fue más que todo para las escuelas técnicas y la ingeniería se volvió un trabajo puramente mental, en donde los estudiantes de ingeniería aprenden simplemente a manipular conceptos abstractos, ya sea en papel, en el tablero y hoy en día en las computadoras, pero se perdió lo manual. Entonces, una de las apuestas de estos programas es que los estudiantes de ingeniería vuelvan de alguna forma a conectarse con el trabajo manual y lo que eso implica para el conocimiento del mundo físico, en donde los ingenieros pues tienen mucha relevancia. Segundo, es el aprender sirviendo, que es Service Learning, y como que ha reflejado en el libro de gran colegas Mary Beth Lima y Bill Oakes, en donde ellos hacen una apuesta a que la ingeniería tiene que volver al servicio de la gente y tiene que volver al servicio de la gente a través del Service Learning. Tercero, es un comportamiento ético más allá del esperado por los códigos de la ética profesional. El libro que les muestro, La revuelta de los ingenieros, es tal vez uno de los libros más influyentes en la historia de la ingeniería porque muestra cómo aquello que llamamos códigos de ética fueron capturados, llamémoslo así, secuestrados por los intereses del capitalismo y los ingenieros en Estados Unidos perdieron su autonomía profesional. ¿Sí? Entonces lo que hoy en día queda plasmado en los códigos de ética no refleja este compromiso con las comunidades más vulnerables. Esto quedó reflejado en ese libro, se lo recomiendo, es buenísimo, ya existe en español. Y ese análisis de esa falencia de los códigos de ética lo escribimos en un capítulo que se llama Socially Responsible Engineering, la ingeniería socialmente responsable, que escribí con mi colega Jessica Smith, ¿sí? Entonces, todas estas cosas llevan a una reflexión de para qué es la ingeniería, para quién es la ingeniería, ¿sí? Y como ustedes ya verán, espero que nuestro exalumno Mateo Rojas va a darles una pruebita de cómo estas apuestas se reflejaron en la educación de él cuando él pasó por nuestra maestría de ingeniería humanitaria. Ahí te quedó la tarea. Bueno, Juan, gracias. Pero tú estás planteando, bueno, primero un escenario que demandaba la creación transformada de este programa de ingeniería humanitaria, estos programas, pero además las metas de aprendizaje, uno las mira y dice, wow, son metas importantes.
Entonces, ¿cuáles características tenía ese programa diseñado y cuáles fueron los retos que se dieron para poder implementarse? Porque estamos hablando de desafíos grandes, ¿no? Y metas de aprendizaje ambiciosas. Sí. Bueno, entonces, para responder esta pregunta, quiero hacer énfasis otra vez en 4 puntos. Entonces, las características del programa de nosotros, yo creo que la principal es esta interdisciplinariedad respetuosa entre las ingenierías y las ciencias sociales. Y uno de los retos más importantes para llevar a los ingenieros a trabajar con los científicos sociales es lo que llamamos la ideología de la depolitización, que es las prácticas y las creencias que tienden a dividir el mundo entre lo técnico y lo social. ¿Sí? Eso lo reflejamos en nuestro lenguaje, en nuestro currículum, ¿sí? Pero si las personas que han practicado ingeniería en el mundo real saben que lo técnico y lo social nunca están separados, siempre van de la mano, ya sea por cuestiones de presupuesto, ya sea por cuestiones de legislación, porque hay que seguir una normativa, porque hay que seguir preferencias de los consumidores. Por cualquiera de esas razones, lo técnico y lo social siempre van de la mano, excepto en nuestros salones de clase, en donde les enseñamos a los estudiantes que lo técnico y lo social están separados, cuando nunca están separados, ¿sí? Entonces, esa ideología es la que yo creo que el reto más grande que se interpone en esta interdisciplinaridad. Segundo, una reflexión crítica sobre la historia de la ingeniería en el desarrollo. En eso nos enfatizamos mucho en el programa, ¿sí? Uno de los retos más grandes ahí es que muchos de los ingenieros y las compañías y las agencias del Estado que los emplean se construyeron bajo el proyecto del desarrollo internacional. ¿Sí? Desde los años 50, billones y billones de dólares se han gastado en esto que llamamos desarrollo internacional, y con esto se han construido grandes agencias del Estado, grandes proyectos hidroeléctricas, autopistas, hospitales, redes eléctricas, etcétera, etcétera, de los cuales han salido muchos ingenieros, muchas compañías de ingeniería. Entonces, cuando uno hace una reflexión crítica sobre esa historia, muchas personas tienden a ponerse a la defensiva, ¿no? Tercero, una introspección crítica sobre las historias y motivaciones personales. Y vuelvo y recalco la presentación de Mateo, porque él nos va a contar cómo vivió esa introspección crítica en su paso por el programa de Ingeniería Humanitaria, ¿sí? Aquí el reto grande es la mentalidad instrumentalista, ¿sí? Que muchos estudiantes tienen cuando llegan a nuestras universidades. Profesor, yo no vine aquí a que me cuestionara de dónde vengo y para dónde voy y por qué tengo estas motivaciones de ingeniería. Yo vine aquí a aprender matemáticas, ciencia y diseño, graduarme y salir con un buen trabajo. Entonces, cuando uno reta a los estudiantes a tener esa introspección crítica, muchos de ellos resisten con una mentalidad muy instrumentalista con la que nos llegan a nuestras universidades. Y por último, cómo sintetizar todo esto en los proyectos de diseño, tesis de investigación y prácticas ingenieriles. Esa es una de las características que tenemos nosotros, porque como lo verán en el caso de Mateo, todas estas características llevaron a su tesis de grado y a su trabajo comunitario que hizo, inspirado primero en sus experiencias en Perú y después haciendo su tesis de grado en Colombia. Gracias, Juan. Yo creo que esta pregunta que te voy a hacer es atrevida, pero queremos lanzarnos a hacerla y encontrar una respuesta. De acuerdo con tu experiencia y el conocimiento de los avances logrados desde Estados Unidos en ingeniería humanitaria, ¿podrías osar sintetizar qué es ingeniería humanitaria? Bueno, para contestar esa pregunta, tengo una definición acá que es con la que trabajamos y es básicamente la que compone la misión de nuestro programa de ingeniería humanitaria en la Escuela de Minas de Colorado, que es la formación de ingenieros y científicos para que trabajen con respeto, muy importante el respeto y humildad, sobre todo humildad epistémica, ¿sí? Como socios
con comunidades vulnerables que buscan mejorar su sostenibilidad social, ambiental y económica. Y añado aquí a las ciencias porque hay varios campos científicos, como son las ciencias de la salud y las ciencias sociales, que son indispensables para el trabajo en ingeniería humanitaria. Por eso es que añado a la ciencia ahí. Bueno, y ahí lo dejo. Gracias. ¿Me prestas el clicker, porfis? ¿El qué? Este controla El click. clic. Sí, gracias. Bueno, antes de pasar con esta segunda parte, Juan, en tu presentación tú nos contaste razones por las cuales se crearon estos programas y mencionaste demandas para la formación global, pero también demandas nacionales para la formación profesional en ingeniería. Pero llama la atención que has nombrado cuestiones morales, éticas y políticas, e incluso las razones pedagógicas. Luego, desde estos elementos que tú nos das, les cuento que en esta segunda parte, Sandra Merchán va a organizar algunos de estos aspectos en lo que creemos es un Big Framework de ingeniería humanitaria que de alguna manera nos permitirá entender a qué le apostamos las personas que creemos en la ingeniería humanitaria como una apuesta para la formación ética profesional. Entonces, en el siguiente slide, ahí está, miren, ya, listo. Entonces, como vimos, hablar de ingeniería humanitaria implica dialogar desde diferentes dimensiones para la formación y práctica profesional. Una dimensión ética que consiste justamente en este conjunto de valores, una dimensión política, lo mencionaba Juan, una dimensión estética relacionada con las formas, las estrategias, los métodos y una dimensión pedagógica. Entonces, en este caso, voy a llamar la atención sobre ciertos aspectos. Fíjense ustedes cómo desde la dimensión metodológica es necesario para poder responder a todas estas demandas, poder abordar la enseñanza desde la enseñanza del pensamiento complejo, el análisis complejo de los problemas. Un ingeniero humanitario, una ingeniera humanitaria debe tener sí o sí esta capacidad de pensamiento complejo, pero esto a la vez se vuelve un método en particular. Necesariamente este pensamiento complejo y esta perspectiva compleja tiene que ver con estas dos dimensiones que van a terminar siendo interconectadas. Adicionalmente, cuando tú enseñas pensamiento complejo, estás implicando al ingeniero en una estrategia y una necesaria abordaje de las problemáticas en diferentes dimensiones. Hablamos de dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Un tercer elemento en este pensamiento complejo es justamente una apuesta también ética, porque cuando tú obligas a un estudiante de ingeniería a que se forme desde esta perspectiva, le estás obligando a no dejar por fuera ningún elemento del contexto del problema, pero tampoco dejar por fuera ningún elemento que tenga que ver con la solución del problema. Entonces, esto implica que las soluciones de ingeniería van muchísimo más allá de la funcionalidad, de la practicidad, sino son soluciones que realmente abordan problemas complejos y que son soluciones que tienen que ser medidas desde diferentes dimensiones también. Bueno, adicionalmente, tú también nos hablaste, Juan, de las crisis humanitarias como un factor motivador. De hecho, hace mucho más de 20 años vemos cómo estas situaciones de crisis mundial se han vuelto una norma. Varios territorios en el planeta viven en guerra, tienen hambrunas o tenemos frecuentes catástrofes naturales. Esto indudablemente nos pone a pensar en clave de cuál es el rol y las responsabilidades sociales del profesional de ingeniería. Entonces nos preguntamos, ¿estas responsabilidades sociales son reconocidas por los estudiantes de ingeniería? Y allí es donde tenemos un desafío. ¿Cuáles son las responsabilidades que cada profesional en ingeniería reconoce en su formación? Entonces, allí es donde nuevamente enlazo con tu participación sobre es necesario que el profesional de ingeniería se autorreconozca como un profesional que trabaja para las personas, necesariamente para poder cubrir esa tercera P del desarrollo sostenible que se necesita. Adicionalmente, pensar así nos implica también obligatoriamente centrar la atención en los más vulnerables de este mundo. Y tú lo dijiste, ¿cómo atendemos o cómo enfocamos nuestra atención profesional en los más vulnerables? A través del aprendizaje-servicio. Entonces, luego el aprendizaje-servicio se nos vuelve una estrategia ética y pedagógica.
¿Por qué ética? Porque estamos disponiendo nuestro ser, nuestras capacidades para poder servir a los demás. Pero también es pedagógica porque el aprendizaje de servicio implica unas didácticas y unos métodos particulares. Entonces, con ello nos vamos dando cuenta que cuando hablamos de ingeniería humanitaria y de otras ingenierías comprometidas, no podemos separar estas dimensiones interconectadas de lo ético y lo pedagógico. Y volviendo a lo mismo, ¿no? Sin el ánimo de cuestionar esta valiosa apuesta de la Agenda 2030, porque es valiosa, también es necesario reflexionar sobre cuál es el tipo del desarrollo al que queremos que la ingeniería contribuya. La Agenda 2030 nos puso en clave de hablar de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y bueno, y aún muchas universidades están hablando de desarrollo sostenible. Pero nosotros queremos llamar la atención sobre la necesidad de hablar del desarrollo humano más allá del sostenible. El planeta se desarrolla en la medida en que la humanidad persiste, subsiste y se relaciona de manera socioecológica con el planeta. Luego tenemos que pensar en lo humano y en el desarrollo humano más allá del sostenible. Y esto necesariamente implica cuestionar el concepto de desarrollo anclado a la revolución industrial. El concepto de desarrollo que siempre ha estado tradicionalmente anclado a la ingeniería, un concepto de desarrollo en donde estamos hablando de una perspectiva socioeconómica estructuralista del mundo, una perspectiva de desarrollo centrada en lo técnico, en la ciencia, donde la ciencia se separa, y lo mencionabas tú, epistémica y epistemológicamente del aspecto y del asunto social. Luego, entonces, esto nos implica que en lo metodológico, en lo ético, tenemos que obligatoriamente hablar de varios elementos. Los primeros, que los estudiantes sean dispuestos en desafíos reales con restricciones de recursos. En cuanto a lo pedagógico, es muy necesario que retomemos la idea que no, y además de construyamos la idea de que no hay una dualidad divergente entre lo social y lo técnico. Tenemos que romper ese pensamiento tradicional de algunas de las ingenierías. Y en ese sentido, tenemos que apostar a programas de ingeniería con una interdisciplinaridad respetuosa. ¿Y a qué se refiere esto? Ni las humanidades ni las ingenierías son más una que la otra. Tenemos que dialogar de manera respetuosa desde la no imaginaria superioridad epistémica, que creo que algunos de ustedes la han tenido que vivir, en donde una u otra dimensión o disciplina considérase a sí misma superior a la otra. Entonces, en este sentido, tenemos que ir en contra de este dualismo divergente entre lo técnico y en lo social. Y bueno, y allí nos encontramos con otro aspecto crítico, que es este asunto de la necesidad de romper con esa brecha curricular que hay entre lo técnico y lo social. Muchos de ustedes se han encontrado con la idea de las materias importantes de ingeniería son las nucleares científico-técnicas, ¿cierto? Y lo humanístico es por allá algo que en Colombia, los que son colombianos acá me entenderán, que es el relleno, ¿sí? No sé en otros países cómo se menciona esta palabra, pero no es tan importante porque la ingeniería es científico-técnica. Entonces, en la medida en que no generemos un equilibrio y una transversalización de los aspectos humanos de la ingeniería en la formación curricular, no podemos romper esta divergencia. Finalmente, pensamos que para formar ingenieros humanitarios implica una acción de empoderamiento. Implica que es necesario que logremos las estrategias para que los profesionales en ingeniería se reconozcan a sí mismos como agentes de transformación social. Es decir, que sean capaces de construir una justicia social. Y esto no es un asunto relleno, no es un asunto adicional. Es muy necesario que la ingeniería se reconozca como una profesión que agencia transformaciones. Y siendo un asunto en la dimensión política, que es muy importante, quiero hacer un llamado acá a las personas, a los académicos que pensamos en este tipo de ingeniería, dejemos de pensar en diferentes conceptos de ingeniería comprometida. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Y de hecho creo que algunas personas en sus facultades habrán dicho,
Pero ingeniería para la paz existe, ingeniería para las personas también, y son otro grupo de personas hablando, pero otro grupo de personas están hablando de ingeniería para la justicia social, y otro grupo de personas están hablando de humanitaria, y otro grupo de personas están hablando de ingeniería para la sostenibilidad, ¿cierto? Todo este set de conceptos de ingeniería son lo que para nosotros componen un framework de ingenierías comprometidas con. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de ingeniería para la paz, estamos hablando de una ingeniería donde el foco político, de la dimensión política, es la paz, es la búsqueda de la paz. Igual que para la ingeniería para la transformación y la justicia social. Y asimismo aparece también la ingeniería para el buen vivir. De hecho, esto es algo muy emergente que estamos trabajando desde Brasil, ¿cierto? Como desde los conocimientos tradicionales de nuestras culturas ancestrales podemos pensar en otro tipo de ingeniería. Pero también cuando hablamos, por ejemplo, de ingeniería para la sostenibilidad, ya estamos hablando de una dimensión metodológica, una dimensión estética, ¿cierto? De donde generamos unos propósitos de los artefactos de ingeniería. Y en síntesis, todo este conjunto de ingenierías que mencionan la paz, la justicia social, las personas, son ingenierías que llamamos comprometidas, porque no solo se comprometen con unas metas y unos propósitos altos, unas dimensiones altas del ser humano, sino además son ingenierías que hacen que cada profesional que se forme de esta manera se comprometa con un tipo diferente de ingeniería. Luego, después de contarles esto y de intentar mostrar cómo la ingeniería debe ser abordada de manera transversal desde las 4 dimensiones, queremos invitarles a todas y a todos los presentes que repensemos lo que estamos haciendo en nuestros currículos de ingeniería. Repensemos, y si queremos pensar en ingeniería humanitaria o cualquier ingeniería comprometida, demos una posibilidad a abordar de manera multidimensional la formación curricular. En la medida en que no logremos este equilibrio, la apuesta formativa no se logra. Muchas gracias.